Estamos en una emisión más de Parlamento Abierto. Bienvenidas y bienvenidos. Esta semana, con el resumen de los trabajos legislativos realizados en el Palacio Legislativo de San Lázaro del 16 al 21 de septiembre con 2 sesiones, una de ellas nuevamente hasta avanzada la madrugada, debido a la amplia discusión de un tema relevante, las reformas constitucionales a la Guardia Nacional. Pero vayamos primero al miércoles 18. Los integrantes de la 66ª legislatura atendieron asuntos generales, pero a debate en la tribuna llevaron un solo tema: el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos. Aprobada en lo general con 492 votos a favor y 487 también en lo particular, el objeto de esta propuesta es elevar a rango constitucional derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, es decir, reconocer a las comunidades originarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Como lo anunció previamente el diputado Ricardo Monreal Ávila, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, el dictamen logró unanimidad de los grupos políticos al tratarse de un tema histórico, pero no dejaron de surgir diferencias y propuestas de mejoras, al considerar algunos que las reformas son insuficientes. En 6 rondas, los grupos argumentaron su voto. Por el PAN, el diputado José Manuel Hinojosa Pérez se manifestó a favor de la iniciativa, pero en contra de legislar sin escucharlos. En el mismo sentido, el Partido Revolucionario Institucional, en voz del diputado Gerardo Sánchez, expresó la importancia de reconocer a los pueblos indígenas con respeto e igualdad, sin ponerles color ni utilizarlos. Por Movimiento Ciudadano, Juan Armando Ruiz Hernández se pronunció a favor del dictamen, pues beneficia a los pueblos indígenas, pero exigió no olvidar a las personas con discapacidad, marginadas de todo beneficio que se maneja en el desarrollo de un país. Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca destacó que se busca brindar mayor justicia social y equidad con derecho a decidir su futuro, proteger su cultura y a participar en las decisiones sobre sus tierras y recursos. En voz de la diputada Vanessa López Carrillo del Partido del Trabajo, se argumentó la responsabilidad del Estado saldar la deuda histórica con las comunidades indígenas y afromexicanas desde su curul. El diputado Ricardo Monreal destacó el sentido histórico a favor de los pueblos indígenas, por lo que pidió plasmar las participaciones en el diario de los debates. En la sesión dirigida por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la mesa directiva, se habían registrado 167 reservas y 41 oradores, aunque antes de culminar las participaciones, las reservas fueron retiradas. Tras la votación, se remitió el documento al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En la sesión ordinaria del miércoles 18 de septiembre, fue aprobado en lo general con la mayoría calificada de 492 votos el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos. Al respecto, los diversos grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. Mucho se ha hablado de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas, pero poco se ha hecho para hacernos justicia. En el año 2001, después de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se reformó el artículo 2 de la Constitución para reconocer algunos derechos colectivos de nuestros pueblos, como la libre determinación y autonomía. Sin embargo, no se establecieron las normas y mecanismos para ejercerlos en el terreno de los hechos. Según el Coneval, en 2022, 2/3 partes de la población indígena está en condición de pobreza y más de la 1/4 parte en pobreza extrema. Una de las mayores carencias se da en la salud. Pasó del 15% en 2018 al 57% en 2022. Pero estamos mejor que en Dinamarca, sin duda. La iniciativa enviada por el Ejecutivo refleja nuestra convicción de reparar la injusticia por la que hemos pasado. Es un paso decisivo a la creación de un verdadero estado de bienestar para todas y todos, asegurando que cada comunidad reciba el reconocimiento y el apoyo que merece. Uno de los elementos más significativos de este dictamen es el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio. Reconocer a los pueblos como un organismo más del Estado mexicano permitirá a todas las comunidades y municipios indígenas asociarse entre sí para atender sus necesidades comunes y volver a florecer como hermanos milenarios. ¿Quién en las regiones indígenas podrá negar esta posibilidad histórica de seguir siendo mixtecos, zapotecos, mayas, yaquis o guaves? ¿Quién en este país y en pleno siglo XXI puede negar el valor y la riqueza de nuestras culturas? Las causas de nuestros pueblos y comunidades indígenas no es nueva en nuestra agenda de trabajo, como tampoco lo son los espacios de representación para los liderazgos indígenas. Nadie niega el papel histórico que ha tenido el PRI, la Confederación Nacional Campesina, por la lucha por hacer efectivos los derechos en las gestiones de millones y millones de hermanas indígenas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, se estima que la población indígena en pobreza es de 77% y en pobreza extrema del 35%. Estos números no son solo estadísticas. Detrás de ellos hay vidas que sufren carencias, que van desde la falta de servicios básicos de vivienda hasta la falta de acceso a una adecuada educación, buena salud y seguridad social. Durante la discusión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, pidió a la presidencia de la mesa directiva plasmar un documento sobre dicha iniciativa en el diario de los debates. Y lo mismo le pediría si hay otros compañeros, compañeras, legisladoras que hayan preparado un documento, les permita que quede plasmado en el diario de debates. Es histórico lo que está pasando en México. Por más que se quiera minimizar, es un evento extraordinario, justiciero, en favor de los pueblos originarios y afromexicanos. Posteriormente fue aprobado en lo particular por unanimidad de 483 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En la misma sesión del miércoles, el Pleno aprobó la creación del Comité de Administración de la 66ª Legislatura, presidida por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, y cuyas funciones serán elaborar resoluciones, acuerdos, normas políticas y lineamientos, formular el anteproyecto anual del presupuesto de la Cámara de Diputados y supervisar todo lo relativo con su ejercicio, control y evaluación. Asimismo, se puso a deliberación, con aprobación de 470 votos a favor, la designación de Mauricio Fara Guevara como secretario general de la Cámara de Diputados para ocupar dicho cargo a partir del 2 de octubre y la designación como nuevo coordinador de comunicación social de la 66ª Legislatura del maestro Rodolfo González Valderrama. Esta semana que concluye, se llevó a cabo también el análisis y votación de las reformas constitucionales relacionadas a la adscripción de la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero antes de iniciar, correspondió la fecha al acuerdo de los lamentables sismos ocurridos en 1985 y el año 2017. El jueves 19 de septiembre, con el sonido de la alerta programada para el simulacro nacional, la Cámara de Diputados se sumó a las medidas de protección y prevención. Elementos de resguardo, seguridad, protección civil y brigadistas, bajo la supervisión de la Secretaría General, pusieron en marcha los protocolos que siguieron puntualmente 4.150 trabajadores del Palacio Legislativo de San Lázaro, incluidos diputados que, tras el sonido de la alerta sísmica del simulacro, se trasladaron por las rutas de evacuación marcadas hasta las áreas de seguridad, desalojando en 6 minutos un total de 10 edificios. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila dio a conocer el reporte final de Protección Civil, en donde precisó que en solo 6 minutos se logró realizar este ejercicio que recuerda con respeto la vida de muchas personas que resultaron víctimas, junto con sus familias, de los trágicos acontecimientos que ha padecido el país durante el 19 de septiembre.
En la sesión, como corresponde al acto conmemorativo, la Asamblea Legislativa guardó 1 minuto de silencio por las víctimas de las tragedias registradas en México en 1985 y en el 2017, a propuesta del diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Sergio Mayer, y prosiguió con 1 minuto de aplausos para los miles de héroes conocidos y que surgieron en esos momentos en ayuda de sus compatriotas, a propuesta de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo del Partido Acción Nacional. Con motivo de los sismos del 19 de septiembre que México ha padecido, la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y de las Direcciones Generales de Resguardo y Seguridad y de Protección Civil, participó en el Simulacro Nacional 2024, el cual tuvo una hipótesis de un sismo de magnitud de 7.5 grados, con un epicentro en Acapulco, Guerrero. El simulacro dio inicio a las 11 horas, cuando los cuerpos de protección civil y de seguridad, así como los brigadistas, siguieron el procedimiento general de evacuación, el cual empezó desde la activación de la alerta sísmica. El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que la cultura de la protección civil debe continuar, además de resaltar la importancia de hacer caso a las recomendaciones y que todos cumplan con este propósito, para enfrentar hechos lamentables y trágicos de los que no estamos exentos, así lo señaló. Les puedo reportar que todo salió con normalidad, 4.150 personas movilizadas, concentradas en lugares seguros y un equipo de protección civil siempre atento a los requerimientos de nuestro órgano legislativo. 10 inmuebles desalojados en 6 minutos internos y 6 externos, sin novedad y con toda normalidad. El director de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Isaac Valencia Fornaguera, informó que se logró el desalojo de los 10 inmuebles de este complejo y 3 edificios externos que son la antigua garita de San Lázaro, la Biblioteca General de la Cámara de Diputados en la calle de Tacuba y las oficinas del Sindicato de Trabajadores que se ubica en la calle de Donceles, en el centro histórico. La hipótesis se basó en un impacto geológico, un sismo, que tuvo un impacto moderado en la Ciudad de México, severo en las costas de Guerrero y que activó la alerta sísmica. Ese es el escenario inicial. También recomendó estar presentes y atentos a ejercicios previos, como los simulacros, para tener una cultura de prevención. Prestar atención a los programas previos, porque cuando uno quiere reaccionar ante el impacto, luego puede ser bastante poco eficiente y normalmente no se tienen buenos resultados. Entonces creo que la prevención es la mejor herramienta para responder a las situaciones de riesgo. De igual forma resaltó la labor de las direcciones de protección civil, así como de resguardo y seguridad. Protección Civil cuenta con 28 elementos operativos, 5 comandos y 2 personas administrativas que siempre están con nosotros en estos actos. Y Resguardo y Seguridad contó con 100 elementos. Estos elementos cabe mencionar que están capacitados para ser brigadistas, así que forman parte activa del programa. Protección Civil, ustedes pueden verlos aquí, son todos los chicos que nos acompañan, algunos especialistas, pero todos ellos profesionales, expertos en las áreas que manejan. Es gente comprometida, que está casada con la camisa, pero sobre todo que está comprometida con la institución donde trabajan. Es gente que todo el tiempo, las 24 horas de todos los días del año, están atentas a situaciones de riesgo, atendiendo emergencias médicas, emergencias operativas. Siempre vas a encontrar una persona de rojo cuando hay algo que está pasando. Entonces, confíen en ellos, son buenas personas. Se llevaron a cabo recorridos por las instalaciones para verificar la integridad estructural y la continuidad de los servicios como parte del procedimiento, por lo que se volvió a la normalidad, concluyendo el simulacro a las 11:15 horas con saldo blanco. Sin duda, esta nueva legislatura, la 66ª, ha iniciado desde hace 2 semanas con fuerte trabajo y largas polémicas. La primera en relación a la reforma judicial y esta semana que cierra en torno a las modificaciones constitucionales a la Guardia Nacional. En la sesión de este jueves 19, con debates, señalamientos, exhibición de pancartas y llamados al orden, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma constitucional que permitirá a la Guardia Nacional quedar bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tan solo en la primera parte del proceso legislativo, la votación en lo general, las y los diputados se extendieron por más de 7 horas en la exposición de los posicionamientos de los grupos parlamentarios a favor y en contra.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal dentro de un paquete de reformas el pasado 5 de febrero fue defendida por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, bajo el argumento de que busca darle a la Guardia Nacional un marco regulatorio y una normatividad clara para su operación. Así lo aseguró la diputada morenista Marcela Michelle López, igual que su colega del Partido del Trabajo, Ana Luisa del Muro García, quien sostuvo que esta modificación constitucional ayudará a consolidar el orden público, el goce libre de los derechos y pacificar las calles del territorio nacional, al ser la Guardia Nacional la institución con mayor aceptación pública del país. A esa posición a favor de la reforma se sumaría el Partido Verde mediante el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, al responder a los reiterados argumentos de la oposición parlamentaria y negar categóricamente que se pretenda militarizar el país. Y precisamente con esa bandera y mensajes de advertencia fue que los partidos de oposición ocuparon la tribuna en diversas ocasiones. Por Movimiento Ciudadano, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez hizo énfasis en que la reforma suprime el límite democrático que la Constitución política establece respecto al uso de las Fuerzas Armadas en sus funciones ajenas a la naturaleza, tema en el que coincidieron el PRI y el PAN. Por el PRI, la diputada Verónica Martínez abundó en que la seguridad debe incluir coordinación con las policías locales, presupuesto, desarrollo de políticas públicas, prevención del delito y reconstrucción del tejido social. Y el PAN argumentó su voto en contra de la reforma al tiempo de lamentar la peor crisis de inseguridad en la que se ha sumido el país por una fallida estrategia de abrazos y no balazos, dijo el diputado José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN. Tras 7 horas de exposiciones y con su mayoría calificada, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, además del voto de un voto independiente, la reforma constitucional de traspaso de mando de la Guardia Nacional a la Sedena fue aprobada en lo general con 362 votos a favor y 133 en contra. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma 12 artículos de la Constitución Política, a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Diputadas y diputados de Morena, PAN, Partido Verde Ecologista de México, PT, PRI y Movimiento Ciudadano hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos con respecto al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional. En funciones de la presidencia de la mesa directiva, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna leyó una sinopsis del dictamen que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. La reforma que debatimos hoy busca fortalecer la Guardia Nacional como una institución con personal militar, con formación policial y un propósito constitucional muy claro. Esta reforma redefine a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional con carácter permanente y disciplinado, de origen y formación castrense, con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta reforma del Ejecutivo Federal para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un retroceso peligroso que no nos lleva más que a la militarización de la seguridad pública, situación que ya antes ha sido señalada como inconstitucional. El ejemplo de la Guardia Nacional, que sea adscrita a la Sedena, ya se ha implementado en otros países, en Colombia, Italia, en Francia, en Uruguay, entre otros. Así es que no es nuevo lo que ha pasado en el mundo y lo que va a pasar en México para bien de las y los mexicanos. Esta reforma formaliza una realidad que ya existe: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con eso se garantiza
una institución con formación, disciplina, control y un orden incuestionable. Con esta reforma se podría exacerbar las violaciones en materia de derechos humanos relacionados con la Guardia Nacional. La seguridad pública se enfoca en la protección de los ciudadanos, en la prevención del delito y en la preservación del orden público. Esa es una tarea que requiere un enfoque comunitario, cercano a la población, con profundo respeto a los derechos humanos y conocimiento de las dinámicas sociales locales. Esta reforma constitucional para entregar la Guardia Nacional, una corporación de seguridad pública civil, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, es la renuncia del Gobierno de México para hacerse cargo de su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública. Es la confirmación del fracaso de esta administración en materia de seguridad y es la confirmación de que durante este sexenio no se hizo nada para construir una estrategia de seguridad pública diferente, efectiva y duradera. El documento fue aprobado por mayoría calificada de 362 votos a favor, 131 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente, se llevó a cabo la discusión en lo particular. Un tema que nuevamente llevaría a las y los diputados a alargarse hasta las casi 4 de la mañana fue el desahogo en lo particular y artículos reservados del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional. En esta fase del proceso, la discusión levantó los ánimos, las pasiones y el tono de las 55 participaciones. Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas de modificación a 12 artículos del decreto y a 8 artículos transitorios para obtener finalmente la aprobación calificada con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones. En la extensa sesión en que figuraron recesos, llamados al orden, comunicados, conferencias de prensa de las bancadas y hasta acuerdos de los líderes parlamentarios para regresar el respeto y la moderación a la tribuna, se aprobó una única reserva presentada por la diputada Merari Villegas Sánchez en relación a eliminar las palabras origen y marino, lo que permitirá que se incorporen a las filas de la Guardia Nacional adscrita a la Sedena personal civil que no proceda de las Fuerzas Armadas y sería suficiente con tener formación policial. Coincidieron con esta modificación los diputados Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo, Leonel Godoy Rangel de Morena y se pronunciaron en contra los del Revolucionario Institucional, Rubén Ignacio Moreira Valdés y de Acción Nacional, Gibran Ramírez Reyes y Germán Martínez Cázares. En el desarrollo, todos los grupos parlamentarios, sin excepción, rindieron reconocimiento y agradecimiento a los elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea mexicanos por sus labores en apoyo a la población civil, por su intervención en apoyo de la seguridad de los distintos puntos del territorio nacional y el deseo generalizado de que éstas sean cada vez más fuertes, competentes e institucionales. No obstante, se presentaron también las diferencias en los puntos de vista sobre esta reforma, que finalmente deja en manos del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ratificación de los nombramientos de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República, dentro del cual el titular de la comandancia debe ostentar el grado de general de división de la Guardia Nacional en activo, y en tanto no exista aún personal con esta característica, será un divisionario procedente del Ejército. Enseguida los detalles de esta extendida sesión. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular, con mayoría calificada de 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras varias horas de presentación de reservas, únicamente se aceptó la modificación del párrafo 12º al artículo 21 del dictamen, a fin de eliminar las palabras de origen y marino, presentada por la diputada Merari Villegas Sánchez.
Continuar con una estrategia de construcción de la paz en todo el país es el espíritu de esta reforma que hoy discutimos. No es la militarización, por el contrario, es que la Guardia Nacional sea un cuerpo policial altamente profesional y capaz, con una disciplina especial y bajo una regulación estricta y garante del respeto a los derechos humanos. A favor de esta propuesta de modificación se pronunciaron los diputados Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja y Leonel Godoy Rangel. En contra, Rubén Ignacio Moreira Valdés, Gibran Ramírez Reyes y Germán Martínez Cázares. Para nosotros está muy claro lo que quiere esta reforma. Disciplina militar para la Guardia Nacional y función policial, esto es civil, para la misma Guardia Nacional. Va entonces a realizar una función policial, no va a realizar una función militar. Juárez y los liberales divorciaron lo civil de lo militar y lo eclesiástico de lo político. No puedo venir yo aquí, que soy conservador, a darles lecciones a los liberales. La Constitución liberal dice eso. Ponciano Arriaga dijo eso, y de ahí surgió el carácter civil. Que se está reformando no solamente el tema de la Guardia para adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional y construir un marco constitucional robusto y claro, sino que también se le están dando facultades al Congreso para establecer los límites precisos a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Y por otro lado se modifica el decimonónico y anacrónico artículo 129 para ponerlo acorde a la nueva realidad. Cuando la Guardia Nacional se planeó, tenía como esencia, y así dice el artículo 21 de la Constitución, pues ser una corporación de carácter civil. Y hoy lo que se plantea es una corporación de carácter militar, encuadrada en el Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa. Porque es una reserva del descaro. Se la pasaron diciendo que no se trataba de militarizar la seguridad pública ni la vida pública de México, y ahora se plantea como tal. Cuando se hizo la redacción original, se quería mantener la simulación de que el origen sería militar del personal, pero que derivarían en otra cosa, es decir, en un cuerpo mixto, y hasta se habló de ejemplos internacionales como la Guardia Civil Española. Con esto finalizamos el resumen de esta semana. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Nos vemos en la siguiente.